Así arrancamos Televisión Pública Noticias con todo lo que ha sucedido hoy, con lo que va a suceder en las próximas horas. De un lado, Axel Kicillof, algunas y leves reaperturas, sobre todo las ligadas a la construcción, pero el mensaje en la gobernación de la provincia de Buenos Aires es clara: hasta que no haya disminución de casos, no pensamos en abrir. Distinto en la ciudad de Buenos Aires, hoy conferencia de Horacio Rodríguez Larreta, donde quedó claro la tensión que existe con Nación acerca de las clases presenciales para distintos grupos de educación, pero también las nuevas reaperturas que aquí escucharán. En los ángulos inferiores, un sello distintivo de todos estos días. Se esperan anuncios en distintas provincias, sobre todo las más comprometidas, y aquí nos ocuparemos de ellas. Por ejemplo, Santa Fe, su gobernador Omar Perotti dará en breve nada más un comunicado en el cual se anuncian algunas restricciones. Las tiene Mendoza para el fin de semana y aquí también se van a enterar. Y de esta forma abrimos sabiendo que el aislamiento, que la etapa de aislamiento sigue hasta el 11 de octubre. Muy buenas noches, compañeras. ¿Qué dicen? ¿Qué tal, Muy buenas noches. Una etapa de aislamiento que dura hasta el 11 de octubre, pero que todavía está en nuestras manos. Hay que ser responsables más que nunca en este momento por la pandemia. ¿Cómo sigue el aislamiento en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires? Claramente son distintos gobiernos y estamos en una etapa crítica, ¿no? Porque hay muchos contagios. Vamos a tener también la lectura política, como siempre, a cargo de Lucía Isikoff. Distintos gobiernos, distintas concepciones, distintos momentos. Ya no una conferencia tripartita como existía en su momento entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Sí, con este spot a nivel nacional se anunció el momento de la pandemia en nuestro país. Y aquí empezaremos a contar con lujo de detalles y con precisiones de acuerdo al lugar. Ya no estamos hablando de algo que puede ser definido de la misma forma, de manera homogénea todo el país. Si bien a nivel nacional ese es el gráfico, ese es el índice que sigue diferenciando de manera positiva a nuestro país a otros países de la región, que es el de los fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Más allá de eso, hoy, en vez de aquellas conferencias decía entre los tres principales funcionarios de Nación, provincia y ciudad, hemos escuchado, y lo empezamos a contar ahora con Lucía Isikoff, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Axel Kicillof. Y ha quedado, como muy pocas veces expuesta, Lucía, la diferencia de concepción. Es decir, en Ciudad de Buenos Aires solo necesitan el estancamiento de casos para seguir abriendo. En provincia de Buenos Aires pretenden la disminución de casos para empezar a abrir o para abrir algo más de lo poco abierto hasta ahora. ¿Sería así? Sí, así es, Ariel. Coincido. Está muy claro cuando Axel Kicillof dice la solución no es flexibilizar más. Ahora vamos a ver qué aperturas va a haber en la ciudad y apenas unas poquitas aperturas podemos decir en la provincia de Buenos Aires, pero sí un contraste importante y sobre todo también en qué es lo que se abre, con qué se avanza. Axel Kicillof ratificando que no cree posible ninguna apertura de carácter recreativo. En cambio, la ciudad sí avanza por ese lado. Si querés, empezamos escuchando al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los casos de contagios diarios nuevos están estabilizados en 1.100 casos. Hemos tenido algunas semanas un poquito para arriba promedio, otras semanas un poquito por abajo. 10 semanas con 1.100 casos. Eso hace que la llamada, el R o la llamada tasa de contagiosidad también está estabilizada alrededor de 1 en el mismo periodo. Y el otro dato muy sensible que seguimos en detalle es que las camas de terapia intensiva del sistema público llevamos 2 meses en que la ocupación está en un 60%. Es, como dije la otra vez, una estabilidad en un nivel alto, pero es una estabilidad alentadora porque ha ido de la mano con que a partir del plan integral de puesta en marcha de la ciudad hemos estado sumando actividades gradualmente, con mucha prudencia, y los casos se mantienen. Por supuesto que nos preocupa y que tenemos que hacer un esfuerzo grande para bajarlos. Y en eso lo más importante es seguir profundizando, trabajando en nuestro plan sanitario, que se basa en el testeo proactivo, en el aislamiento
rápido e instantáneo de aquellos casos contagiados y en el seguimiento de quienes estuvieron en contacto estrecho. Ahí se habla desde la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, se muestra ya desde la escenografía una imagen distinta. Así como Axel Kicillof, después lo veremos, y estaba flanqueado solamente con su jefe de gabinete Carlos y Bianco, su ministro de Salud, Ajá. Horacio Rodríguez Larreta fue hasta incluso con su ministra de Educación, Sí. casi promoviendo que se hablara de un tema del cual aquí van a escuchar precisiones. ¿Qué es lo que sucederá con esta idea que tiene Ciudad de Buenos Aires de empezar a generar pequeños espacios para la educación? Pero aquí, Lucía, Sí. nos empieza a poner en pantalla estas nuevas disposiciones. Vamos a ver las disposiciones y muy importante lo que decías, que lo vamos a ampliar luego, pero el rol de la ministra Soledad Acuña en esa mesa, en esa presentación, te diría, para mí fue lo más importante de la conferencia de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué se abre en la ciudad de Buenos Aires? A partir del lunes, la construcción, obras mayores a 5.000 metros cuadrados y con menos de 90 días para finalizarse. Bueno, ninguna sorpresa, ¿no? En esto es lo que se vino hablando durante días, los protocolos que ya venía presentando Larreta para la ciudad de Buenos Aires. Gastronomía al aire libre se amplía, no solamente van a poder abrir los restaurantes o bares con mesas en la calle, sino quienes presenten un protocolo que tengan patios o terrazas disponibles. Te digo, Ariel, algo que ya de hecho venía sucediendo. Hemos visto patios de restaurantes y bares en la capital que están abiertos y están ofreciendo ese servicio. Sí, se sabía de otros locales que no habían podido hacerlo y a partir de las quejas de alguno trataba de averiguar por qué espacio público sí y patios y terrazas no hasta hoy, bueno, hasta los próximos días. La respuesta que me daban era casi obvia. Porque es muy difícil medirlo. Sí. Es más fácil medir lo que sucede en la vereda que lo que sucede en el patio ya en el interior de un local. Por lo cual aquí hablemos de responsabilidad empresarial. Sí. Eso existe también. Responsabilidad individual, responsabilidad política, responsabilidad civil, responsabilidad empresarial. Y controles, ¿no? ¿Por Claro. qué no vimos demasiados controles de parte sí. del gobierno en ver qué está pasando en algunos locales gastronómicos que ya vienen implementando esto de hecho? Otro tema es el culto, celebraciones hasta 20 personas permitidas, con un protocolo también específico, un distanciamiento entre persona y persona, la sugerencia de que sean aireados o al aire libre en lo posible estas celebraciones. Bueno, un protocolo también específico para esto. Bien, primera placa entonces, pero hay más porque está claro que Ciudad de Buenos Aires, como bien dijo Horacio Rodríguez Larreta, se conforma con estas 10 semanas, creo que habló de 10 semanas, ¿no? Sí. De estabilidad de casos para estas reaperturas. Sí, varias reaperturas. Bueno, atención médica no urgente en consultorios, quienes requieran una internación ambulatoria, también intervenciones breves, también van a poder tener la posibilidad ahora de abrir estas consultas médicas. Centros de rehabilitación, también atención según el protocolo. Y escuelas privadas y universidades va a estar abierta la atención administrativa, siempre con un turno previo. Y acá nos metemos en el tema más interesante que vamos a continuar luego, que tiene que ver con estos protocolos que presentó la Ciudad de Buenos Aires a través de la ministra Acuña, se los presentó al ministro Nicolás Trota, que se va a analizar el lunes en una reunión para la que Larreta ya anticipó. Esperemos llegar a un acuerdo porque vinimos trabajando mucho en este protocolo. Así que marcó un poco la cancha el jefe de gobierno porteño y es el tema, ¿no? Es el tema de la nueva disputa que se va a generar entre la ciudad y la nación. Ya la provincia dijo, no estamos para nada de acuerdo con que los chicos puedan ir a espacios públicos, a espacios al aire libre, a recuperar días de clase. Y tendremos un testimonio muy importante, un testimonio de un funcionario a nivel nación muy importante que nos pueda aclarar. Creo que ya estamos con ciudad como para pasar a provincia, ¿no? Por allí Axel Kicillof dejaba un concepto que le va a gustar al doctor Perrone, porque dice, no hablemos de meseta cuando hay una estabilidad pero tan alta, hablemos de altiplano. Y por allí explicaba también por qué provincia de Buenos Aires prácticamente no tendrá reaperturas. Escuchamos al gobernador y nos contás. Ya van 6 meses desde que llegó a nuestro país el coronavirus y aunque resulte realmente muy difícil de aceptar y muy duro, la realidad es que la pandemia no pasó y todavía no se venció al coronavirus absolutamente en ningún lado. Sin ir más lejos, en estos últimos días tuvimos los peores números en cuanto a casos diarios, tanto en Argentina como en el mundo entero. Fueron 6 meses muy duros
6 meses donde al principio parecía que todo era imposible, que no se podía, que no íbamos a poder. Y la verdad que es muchísimo lo que pudimos hacer. En primer lugar, pudimos trabajar colectivamente, con intendentes de nuestro espacio político y de otros espacios políticos, con dirigentes de diferentes fuerzas. Pudimos también trabajar con el jefe de gobierno de la ciudad, en conjunto con el presidente, que nos resulta natural y sencillo, pero lo pudimos hacer. Pudimos trabajar unidos a pesar de las diferencias. Yo le asigno muchísima, pero muchísima importancia a esto, a haber trabajado unidos, a coordinar las acciones, a que en el terreno sanitario pudiéramos dejar de lado las diferencias. Podemos reafirmar que el pueblo de la provincia de Buenos Aires actuó con solidaridad y esto nos deja una enseñanza. Nadie se salva solo. Lo que pudimos, es lo que dije, lo que no podemos hacer es aflojar ahora. No podemos aflojar. Dada la gravedad de la situación, nosotros no creemos que la solución a esto sea flexibilizar, sea abrir de manera masiva y sistemática. Lo haremos cuando los casos bajen. En algún momento le preguntaba al gobernador, colegas y así, fue en La Plata la conferencia, si no es un problema, si no le llega a él el problema, que tienen varios, por ejemplo, dueños de locales gastronómicos que no pueden abrir como si pueden abrir a 60, 70 kilómetros. Y obviamente la comparación es la de siempre, ¿no? Es un tema que planteamos en la apertura, Lucía. Esta estabilidad de casos para Ciudad de Buenos Aires es suficiente, para la provincia de Buenos Aires lo definen como una frágil estabilidad. Es decir, si se abre en esta estabilidad, puede ser peor. Sí, y una estabilidad, por supuesto, en un punto muy alto. Y lo que dicen en la provincia de Buenos Aires es: tenemos que reducir más la movilidad. Por eso, cuando anunciaba Axel Kicillof la posibilidad de retomar la construcción privada, es con un protocolo también muy específico, pocos trabajadores por construcción, y lo que se atina es ir abriendo muy de a poquito cuestiones que tengan que ver nuevamente con la industria, con la producción, pero nada relacionado a lo recreativo. Y lo escuchamos, este contraste que vos marcabas, cada vez más esta distancia que se ve, que no deja de ser la disputa desde el día 1, ¿no? Entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Siempre en la provincia nos concentramos en reapertura de industria, foco puesto en retomar el trabajo, muy en línea con lo que dice el presidente Alberto Fernández. Bueno, vamos, lo recreativo que vaya para otro momento, lo vamos a postergar, lo principal es retomar el trabajo. Y en la ciudad de Buenos Aires, mucho énfasis también en la apertura de la posibilidad de distenderse y en el tema de, lo repiten y lo dicen así, de la salud mental, el tema psicológico, el hartazgo que genera la cuarentena y la necesidad de que la gente salga a distenderse. En la semana, Lucía Sikoff empezaba a anticipar qué tipo de escuelas o qué tipo de clases presenciales podía llegar a promover la Ciudad de Buenos Aires. No solamente esos 6.000 chicos a los cuales no han tenido acceso a la conectividad, y será el próximo motivo de disputa, de diálogo. En un rato nada más nos metemos en tema. Diana. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo hoy en el Hospital Churruca, en el barrio porteño de Parque Patricios. Allí pidió responsabilidad social y política ante la pandemia. Es muy importante que todos entendamos que estamos muy lejos de haber superado el problema. Muy, muy lejos. Porque el riesgo existe. Y recién me comentaba el director del hospital lo que es la terapia intensiva utilizada por la gente afectada por el coronavirus. Y nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es ayudarlos y tratar de evitar que la situación se vuelva más compleja, tratar de evitar el contacto con el otro, mantener la distancia, tratar de preservarnos los que pueden en su casa, y de ese modo vamos a lograr el objetivo de que la curva de una vez por todas empiece a bajar. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, con una meseta, eso es cierto. La situación está como controlada y los casos no crecen, eso es cierto. Pero lo que necesitamos es que los casos bajen. Eso es lo que nos hace falta.
Y por eso les pido a todos la responsabilidad que a cada uno nos cabe de cuidarnos y de cuidar al otro. El virus no es oficialista ni opositor y con la responsabilidad individual no alcanza. Estas palabras están escritas en una carta, otra carta, que en este caso epidemiólogos e infectólogos han escrito, la han hecho de manera pública y allí hablan sobre esta situación de la pandemia, del COVID-19, aquellos expertos que además están asesorando al presidente Alberto Fernández. Vamos a repasar algunas de las principales frases que están en esta carta. Por ejemplo, una de las cosas que dice es: los abajo firmantes queremos compartir con las autoridades y la población general algunas reflexiones sobre el estado actual de la pandemia en nuestro país. Lo hacemos en comprensión de que se trata de un fenómeno mundial que ya generó más de 30 millones de infectados y 1 millón de fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Entre otras frases también dice: pero la responsabilidad individual no alcanza para enfrentar este desafío sin precedentes. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales tienen responsabilidad indelegable de actuar en sus respectivas jurisdicciones. Hacemos un llamado a las autoridades a tomar las medidas necesarias de bloqueo sanitario a nivel barrial, departamental o provincial, según la gravedad de la situación en sus respectivas jurisdicciones, sin demora. Estas son algunas de las frases más importantes. Como vemos, abajo las firmas: Pablo Bongevi, Florencia Can, Pedro Can, Gonzalo Camargo, Luis Cámara, María Marta Contrini, Javier Farina, María Cecilia Freire, Ángela Gentile, Gustavo Leopardo, Eduardo López, Susana Lloveras, Tomás Orduna, Carlota Ruz, Omar Sued, Pascual Valdés. Estas son todas las personas, todos los expertos que están asesorando al presidente Alberto Fernández desde que la pandemia ha llegado a nuestro país, allá por principios de marzo y sobre todo el 20 de marzo, cuando se decretó este aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Carta abierta donde habla de responsabilidad, pero con la responsabilidad individual no alcanza. Se viene el Día del Estudiante, es una preocupación nueva, es una preocupación que se pone ahora en el escenario, en la mesa, para evitar todo tipo de contagios o para evitar en todo caso mayor brotes, mayor contagiosidad en la sociedad. Vamos a empezar a analizar qué es lo que va a suceder en algunas provincias. La primera de ellas en anunciarlo fue Mendoza. El sábado se restringen actividades en espacios públicos. Atentos con lo siguiente: se prohíbe la circulación desde las 16 del domingo hasta las 5:30 del martes, es decir, durante 8 horas del domingo, todo el lunes y 5 horas y media del martes. No pueden circular los mendocinos o quienes viven en Mendoza. Multas de hasta 50.000 pesos. No es la única provincia. Estamos esperando el anuncio de Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. A eso ya le podemos sumar como último momento que Catamarca anuncia su paso a fase 1 hasta el martes. Se especula que en Salta podría haber alguna medida similar. Esperamos también anuncios de Gustavo Sáenz, su gobernador. Recordemos que Orán y San Martín, localidades de Salta muy afectadas por el virus, sobre todo Orán, con un sistema sanitario al borde del colapso, ya están en esa fase inicial. Y mientras esperamos confirmaciones, vamos a pasar a escuchar a Diego Santilli, al vicejefe de gobierno porteño. Es obvio que en la ciudad de Buenos Aires también debe ser este un motivo que preocupa. Ya abierta la posibilidad para las reuniones sociales en espacios públicos y aún entendiendo que hay métodos de prevención que a veces son vulnerados, el próximo lunes habrá que poner la lupa especialmente en ello. Decía Santilli al respecto. Desde el 20 de marzo nosotros tenemos controles muy estrictos. Al principio eran los ingresos y egresos a la Ciudad de Buenos Aires, luego se fue fortaleciendo el interior, después cuando comenzó la gastronomía fuimos controlando y todo eso lo hemos hecho con agentes de prevención, con la Agencia de Control Gubernamental, con la policía, con todos los sectores. Vamos a fortalecer a partir del lunes, que encima es el Día de la Primavera, con Defensa Civil, con bomberos, con agentes de prevención, con agentes de tránsito, con la policía, con los voluntarios, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y voluntarios que nos acompañan y nos han acompañado todos estos meses, largos 183 días de pandemia,
todos juntos trabajando para acordarnos que tenemos que mantener el distanciamiento, para acordarnos que tenemos que cuidarnos, que usar el tapabocas, protegernos, cuidarnos y cuidar al otro. Eso es lo que vamos a hacer muy fuertemente en este periodo, pero además lo vamos a fortalecer a partir del lunes porque es un día especial y pidiéndoles a todos, una vez más, la responsabilidad colectiva de todos nosotros.